Lamentablemente aún no tenemos fecha de estreno para un nuevo capítulo de la temporada 5. Sin embargo, el capítulo 2 Multiplicación nos ha presentado dos cosas sumamente importantes. Una de ellas es que Su-han se fue a buscar refuerzos al Tíbet, donde tal vez consiga una nueva caja de Miraculous, pero esta teoría la hablaremos en un próximo video. Hoy hablaremos sobre Felix, su familia y por qué quiere el Miraculous del pavo real. ¿Será que en esta quinta temporada veremos a Felix transformándose con este Miraculous? ¿Tenemos un nuevo diseño para él? ¿En qué capítulo? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a transformarse en Mayuro? Bueno, pues en este video vamos a teorizar sobre todo esto. ¿Quieres saberlo todo? Quédate hasta el final de este video. Pero antes vamos con la trivia del video de hoy. ¿Cuántos personajes han usado el Miraculous de la abeja? Déjalo en los comentarios y bienvenidos a un nuevo video. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ilustración! Dentro de la lista completa de los episodios de la temporada 5 de Miraculous Ladybug existe el capítulo 18 Emoción, concepto del Miraculous del pavo real, lo que significa que este capítulo será enfocado en este Miraculous y por supuesto en Felix, ya que él ahora tiene el Miraculous del pavo real en su poder. No creo que Monarca le dé este poder a una Akuma, pues ya no lo tiene. Así que con esto podemos deducir que Felix va a regresar una vez más y muy posiblemente será en el capítulo 18 Emoción. Si Felix ganó el Miraculous del pavo real es porque será importante dentro de la serie y tendrá que darle algún uso, ya sea para hacer cosas buenas o cosas malas. En este capítulo 18 podría ser que Ladybug y Cat Noir viajen nuevamente hasta Londres a buscar a Felix para que les digan quién es Monarca. Sin embargo, como Felix va a querer resistirse, seguramente quiere enfrentar a Ladybug y Cat Noir, y asimismo Felix en este capítulo 18 usa el Miraculous del pavo real, transformándose en Mayuro. ¿O qué nombre le pondrían ustedes a Felix con este Miraculous? Pero recuerden, kiddies, que estos son únicamente teorías y reitero, si Felix consiguió el Miraculous del pavo real es porque va a tener que usarlo sí o sí. Sería completamente inútil que lo guarde y no lo use. Y ahora te estarás preguntando por qué razón usaría Felix el Miraculous del pavo real. Pues la primera opción, como lo mencioné previamente, es que va a pelear con Ladybug y Cat Noir. Otra teoría podría ser que Felix necesite estar en dos lugares y fabrique un sentimonstruo igual a él para que usurpe su identidad mientras el verdadero Felix anda en otro lugar. A ver, otra teoría sería que Felix lo use tal vez para crear un sentimonstruo de su papá. ¿Qué sientes de mañana? Pero podría ser. La verdad es que son muchas las cosas que puede hacer Felix con el Miraculous del pavo real, pero eso sí, podría estar casi 100% seguro que Felix usará el Miraculous del pavo real en este capítulo 18 Emoción de la temporada 5, pues es el único que tiene este Miraculous, el del pavo real, y el capítulo es el concepto del Miraculous del pavo real, Emoción. Pero déjame acá abajo en los comentarios tú qué opinas de esta teoría. Otra de las cosas interesantes sobre el capítulo 2 Multiplicación que nos mostró es más acerca de la familia de Felix y más quién es Felix. El primer dato es que el nombre completo de este niño es Felix Phantom Graham de Vanilli y su cumpleaños es el 12 de febrero, y esto lo podemos confirmar en el capítulo 2 Multiplicación cuando Ladybug lo busca en Wikipedia. De igual forma se nos revela el nombre completo del ya fallecido padre de Felix, el cual se llama Cole Phantom, multimillonario norteamericano, es gringo, y una aristócrata, Amelie Graham de Vanilli. Así mero como lo escuchaste, Amelie es una aristócrata. Tengo la sensación de que el papá de Felix es un misterio que nos pueden contar en las próximas temporadas, porque al igual que Emily desapareció, o al menos es lo que sabemos, no ha aparecido, y lo único que tenemos de él es su nombre. La familia Phantom de Vanilli es al parecer una familia muy reconocida en Londres, y bueno, en Miraculous hay muchos misterios por resolver, como el papá de Felix, las gemelas, el pasado de Gabriel, etc. Pero dime en los comentarios qué opinas de esta familia. Otra de las cosas importantes es que al parecer para Ladybug y Cat Noir, Felix es la clave de todo para dar con Monarca y derrotarlo. Sin embargo, ¿realmente Felix será capaz de revelar toda esta información por la presión de los héroes? ¿O armar una nueva estrategia inteligente para salvarse una vez más y salir ganando? Bueno, pues esto lo vamos a averiguar en el capítulo 18 Emoción, concepto del Miraculous del pavo real, que quién sabe cuándo vaya a estrenarse. Pero eso sí, falta mucho porque es el número 18. También existen otras
teorías realmente locas que seguramente te va a interesar escuchar. Una de ellas es que Félix tiene el Miraculous del pavo real porque quiere crear un sentimonstruo de su papá, para no sentirse solo y así tenga más apoyo. Es solo una teoría bastante loca, aunque también esto del papá de Félix y el Miraculous del pavo real puede ser posible en el especial World de Miraculous Londres. Otra teoría nos dice que Cole Phantom está en coma, como Emily. Entonces Félix con el Miraculous del pavo real va a crear un sentimonstruo en forma de cápsula para mantener fresco y con vida a su papá, así como lo hace Gabriel con Emily. Es bastante loco también y es una excelente teoría. Por otra parte, algo que ha inquietado al fandom de Miraculous es la tarjeta final del capítulo 2 multiplicación, que nos podría estar mostrando más de la cuenta. Incluso por un par de colores ya nos dirían quiénes son los villanos del futuro, el Hawkmoth del futuro, ya que si eres muy observador, podemos ver el color azul en la ropa de Félix y el color morado en la blusa de Layla. Ajá, ¿qué significa esto? ¿Acaso es una señal de quiénes son los futuros enemigos? Estos colores hacen referencia a que Félix estará con el Miraculous del pavo real y Layla con el Miraculous de la mariposa. Además, si nos ponemos mucho más conspiranoicos, lila es un color como moradito. ¿Y el Miraculous de la mariposa qué color es? Así mero, es morado. Esas son coincidencias que te hacen pensar. Layla será la Hawkmoth del futuro y Félix Mayuro. ¿El para qué cosa de quién? Y no solo lo digo yo, sino también las pistas, pero esto ya lo sabremos para la temporada 6. Deja acá abajo tus teorías y qué opinas de esto. Antes de continuar con este video, déjame recordarte que si te gusta Miraculous Ladybug, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para recibir más contenido como este. Por otra parte, algo que ha explotado la mente de todo el fandom de Miraculous es una declaración fuerte que se dio a conocer recientemente. Así que agárrense, porque los escritores confirmaron que hay 3 sentimonstruos activos en todo el universo de Miraculous. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 personajes de Miraculous que fueron creados a base de magia y no de amor. La pregunta del millón es, ¿quiénes son esos 3 sentimonstruos? Y bueno, a raíz de esto ya han surgido diversas teorías de quiénes podrían ser y por qué lo son. Las principales sospechas de que sean sentimonstruos son Adrien, Félix y Kagami. Así es, por su parte Adrien y Félix ya estamos 99.99% seguros de que ellos sí son sentimonstruos, por lo que hemos visto en varios capítulos, pistas y declaraciones. Pero dime tú acá abajo en los comentarios, ¿hasta la fecha sigues creyendo que Adrien y Félix son humanos o son sentimonstruos? Mientras que con Kagami resulta difícil de creer. Sin embargo, el que Kagami sea un sentimonstruo también tiene muchísima lógica. Hay demasiadas cosas que lo confirman, pero esto ya lo hablaremos en el próximo video. De igual forma se dio a conocer que los escritores quieren un show de Miraculous para 12 temporadas. Y bueno, todo esto ya lo estaremos hablando en el próximo video. Sí, excelente. Que si no quieres perdértelos, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo y para que veas más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!